seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre las tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Se ve mejor. Hermanos, cada texto que les voy a leer, si se los explicara o me entrara en detalle, podríamos estar horas, pero es tan fuerte lo que dice acá. Porque dice que muchos van a seguir sus disoluciones. Y también dice que el camino de la verdad será blasfemado. El mundo señala a la iglesia de Cristo por causa del pecado de los mentirosos. Y dice claramente allí que hacen por avaricia mercadería de vosotros. El individuo, el creyente, se transforma en simplemente una fuente de ganancia. Esto es espantoso. Que llega al ministerio con una finalidad de ser una fuente de ganancia, pero los falsos maestros tienen esta actitud y están, dice, no se preocupen, va a haber entre ustedes. Y dice, se van a introducir encubiertamente. No te vas a dar cuenta. A veces los lobos ni siquiera se tapan la cara. Se muestra tal cual y vos lo recibiste. Se introdujo. El Señor Jesucristo en Mateo 24:11 decía, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. El apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 13 decía, mas los malos hombres y los engañadores irán del mal en peor, engañando y siendo engañados. En este sentido, tenemos que entender que el falso maestro, el falso profeta, el líder sectario, es básicamente un farsante. Es un farsante. Normalmente no viene con un título en la frente anunciando soy un falso profeta, sino que viene con un lenguaje y un mensaje y una enseñanza o una presentación que nos hace creer que estamos ante un siervo de Dios. Pero él es un farsante, él es un hipócrita. Al principio inspiran confianza, aparentan piedad, y lamentablemente en muchas ocasiones se engañan a sí mismos porque se creen las mismas mentiras que le dicen a otros. Entonces en muchas ocasiones los falsos maestros, los falsos profetas, los líderes sectarios, los mentirosos, son personas que están convencidas que están en la verdad y que están en lo correcto y que están sufriendo digamos, una injusticia de parte de los demás porque ellos se han convencido de su propia mentira. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 11, versículo 13 al 15 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Segunda Pedro capítulo 13, la segunda parte dice, estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Ahora, ¿se dan cuenta el lenguaje de la palabra de Dios con respecto a estas personas? Estas personas que hacen que para nuestro mundo, nuestras iglesias cristianas sean una secta, que se comportan como secta, que se comportan como líderes sectarios. La palabra de Dios los denuncia y termina diciendo que son inmundicias, manchas. Dice, están comiendo con ustedes, pero están recreándose en sus propios errores y mentiras. Aun cuando se sientan para comer con nosotros, están pergeñando mentiras. Así en 2 Pedro capítulo 1, ya lo leímos, Judas 4, por ejemplo, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Si el falso profeta viniera con un cartel que dijera, yo voy a negar a Dios y la gloria que pertenece a Dios la voy a tomar para mí, nosotros lo sacaríamos a patada. Pero nunca entran avisando.
Nunca entran avisando. Ahora, ¿cuáles son las características de estos falsos maestros? Hay varias, y vamos a ver las características bíblicas. Vimos las características que nos presentan los incrédulos con respecto a lo que ellos ven de los líderes sectarios, pero fíjense lo que la Biblia dice. En primer lugar, tienen apariencia de espiritualidad y sabiduría. Claro, tienen apariencia, parecen ser piadosos y ser sabios. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Ahora, paramos ahí un momento y decimos, ¿esto es una desgracia? ¿Qué? ¿La barra brava de Boca? ¿Qué me está definiendo? ¿Me está definiendo una pandilla del suburbano que son todos unos drogadictos, unos borrachos? ¿De qué tipo de persona me está hablando el apóstol Pablo acá? Me habla de personas amadores de sí mismos, avaros, desobedientes a los padres, que no tienen afecto natural, implacables, calumniadores. Me está hablando de gente muy mala. ¿Quiénes son esta barra? Pero fíjense cómo sigue el texto. Dice, aman los deleites más que a Dios, y dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de eso. A esto se evita. Ahora, ¿te das cuenta de lo que la palabra de Dios dice? Hace una descripción espantosa, de tal manera que nosotros tomaríamos esa descripción y se la aplicaríamos al peor grupo humano que se nos ocurra. Y después te dice, tienen apariencia de piedad. Niegan la eficacia de la piedad, porque la piedad no es una realidad en su vida, pero parecen ser una cosa. Vienen con la Biblia bajo el brazo, vienen con la Biblia en sus bocas, vienen vestidos de manera adecuada, conocen nuestro lenguaje, saben cómo comportarse en nuestro medio, entienden cómo funciona la cuestión dentro de las iglesias, entienden cómo funciona la necesidad de la gente, saben cómo venderse a sí mismos, pero no dejan de ser avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, ingratos, impíos y todo lo demás. Pero vos lo ves entrar y decís, acá viene un hombre de Dios. El problema es que cuando las personas logran introducirse, teniendo todo este bagaje de pecado en su vida, y nosotros simplemente vemos la apariencia de piedad y compramos la cáscara, cuando nos damos cuenta es tarde. Porque llegamos a entronizarlos en el trono que ellos quieren estar. Ahí cuando vamos a 1 Corintios capítulo 1, no lo vamos a leer ahora, pero 1 Corintios 1 dice que Dios eligió a lo vil y lo menospreciado. La gran verdad es que nosotros dentro del contexto evangélico somos lo vil y lo menospreciado. Esto quiere decir que no somos ni ricos, ni somos poderosos, ni somos famosos, no somos nadie. Dice que Dios eligió lo que no es. Y esto es algo que nosotros sabemos muy bien, ¿no? O sea, la gente no nos está buscando para aplaudir, no somos políticos, no somos artistas, no somos famosos, nadie nos aplaude por la calle. Incluso a veces, hasta el día de nuestro cumpleaños, por ahí ni nuestros amigos se acuerdan, ni nuestros parientes se acuerdan. O sea, somos tan pobres, tan poca cosa, que no tenemos un lugar donde agarrar y elevarnos. Entonces, ¿qué hacemos los creyentes? Ante esa necesidad de ser alguien y sabiendo que no somos nadie, tenemos nuestra plataforma, tenemos nuestro trono, tenemos nuestro pedestal dentro de la iglesia. Y algunas personas que tienen un bagaje de todo lo que el apóstol mencionó, pero tienen apariencia de piedad, pueden entrar dentro de una iglesia y cuando menos nos acordamos, nosotros le hemos dado su trono. Dice Santiago capítulo 3, versículo 3 al 16, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica.
porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Según los incrédulos, los líderes sectarios son personas muy conflictuadas, muy conflictivas, generan mucha controversia, muchos problemas. Pero según la apariencia de piedad, ellos son sabios. Y ellos muestran una actitud de personas piadosas y sabias, y nosotros obviamente, vieron cómo funciona el tema, ¿no? En el país de los ciegos el tuerto es el rey. Y como nosotros no sabemos nada, viene una persona que sabe dos cosas más que nosotros y automáticamente nosotros le damos lugar y lo escuchamos y decimos, ¡qué genio! Pero esa sabiduría es una sabiduría mentirosa, no es la sabiduría que desciende de lo alto. Es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Porque es una sabiduría humana que está él utilizando con el único propósito de alcanzar su objetivo de transformarse en un líder de esta secta que él mismo está armando. Y en muchas ocasiones genera celos y contención, y dice, donde hay celos y contención hay toda obra perversa. No existe la armonía, el amor, la humildad, la humillación, el considerar a los demás como superior a mí mismo, el tema del servicio, no existe esta actitud de ser siervos unos de otros en una secta, porque las sectas son todos siervos de una persona, que es el pastor, el líder sectario, este falso profeta. El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esta es una de las características de un falso maestro. Su apariencia de piedad y sabiduría es falsa, y así se presenta. Pero el Señor al final le dará un veredicto, nunca les conocí. Puede ser que hayan hecho lo que se les ocurrió, y puede ser que algunas de las cosas que hicieron incluso hayan sido buenas. Dice ahí, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Algunas de esas cosas pueden ser buenas. Pero el Señor dice, no sirvió absolutamente nada, ni siquiera que hicieras un milagro, no sirvió de nada, porque nunca te conocí, eras una mentira. Y muchas personas obviamente están siguiendo a algunas personas porque creen que son capaces de generar cosas y de desarrollar ministerios y de ir adelante. Y las cosas no garantizan nada, hermanos, no garantizan absolutamente nada. Hace un tiempo estaba hablando acerca de la problemática que tienen los hermanos con un hermano que tiene características de líder sectario. Entonces, yo le decía, ¿sabes lo que tenés que hacer? Es observar su historia. Él construye y destruye, construye y destruye, construye y destruye. Su vida todo el tiempo ha sido así, construir y destruir. Construye, 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 y después el mismo derriba. No sé por qué, pero es una locura, pero así funciona. Ahora, él va a decir, construí 1000 veces, Señor. ¿De qué sirvió? Le va a decir el Señor. De nada, nunca te conocí, hiciste en vano. El hecho de que una persona tenga la capacidad de levantar un templo, o de levantar una iglesia, o de hacer lo que sea, no significa que es un siervo de Dios. Esta persona no solamente tiene la apariencia de piedad y supuesta sabiduría, sino tiene falta de temor y de sumisión a la palabra misma de Dios. 1 Timoteo 4:1 al 4 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada de desecharse si se toma con acción de gracias. Es bien interesante que da dos casos concretos, que van a prohibir casarse y que van a prohibir ciertos alimentos. Ahora, esto
no es un problema tan grave. ¿O sí? Porque hay de todo, pero básicamente este líder falso se está metiendo en la vida familiar y se está metiendo en la vida personal. Lo que hago con mi familia, lo que hago con mi propia vida. ¿Qué como, qué no como? Si me caso, si no me caso. No son lugares donde un verdadero siervo de Dios se mete, puede dar consejo, pero no puede tomar medidas sobre eso. Pero dice, estos escuchan espíritus engañadores, apostatan de la fe. Dice ahí 2 Pedro capítulo 3, versículos 14 al 16, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha y irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, y presten atención a lo que dice refiriéndose a los falsos maestros, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Estos tuercen las escrituras. Estos toman decisiones y determinaciones que afectan las vidas de las personas, torciendo las escrituras y tomando determinaciones que no están en la Biblia necesariamente, y dicen, te prohíbo esto o haz esto otro, porque no tienen temor a la palabra de Dios, no entienden, como dice el apóstol Pedro, que la profecía no es de interpretación privada, porque nunca fue traída por voluntad humana, porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, yo tengo que tener mucho cuidado, mucho respeto y mucho temor cuando me acerco a la palabra de Dios para estudiarla y para enseñarla. No es para lo que a mí se me ocurre, para darle el uso que yo quiero. Pero esta persona tiene falta de temor y sumisión a la palabra. También tiene falta de temor al mismo Dios. Y a todo lo que implica las potestades superiores. Dice así, Deuteronomio capítulo 18, versículo 20, el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar o que hablara en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Así funcionaban las cosas bajo la ley, gracias a Dios no estamos bajo esta ordenanza, si no estaríamos matando gente todos los días. Y la verdad que no es lo que Dios quiere que hagamos en el día de hoy, pero en aquel tiempo la orden era estricta. Si había un profeta que tenía presunción y hablaba en el nombre de Dios o hablaba en el nombre de otros dioses, tenía que morir. Así 2 Pedro capítulo 2, versículos 9 al 11 dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente es aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia, desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza e impotencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Y este es un tema tremendo, dice, fíjense, desprecian el señorío, por lo tanto obviamente andan en concupiscencia e inmundicia, pero aún se toman a la ligera todo lo que tiene que ver con los asuntos espirituales, la guerra espiritual, la lucha espiritual, y no entienden que ni siquiera dentro de las potestades espirituales hay un resguardo y hay un cuidado con respecto a cómo se toman estas medidas y estas decisiones. Estos atan, desatan, llevan, traen, se burlan del diablo. Ojo. El diablo no deja de ser lo que es diablo. Y no merece nuestro respeto, es cierto. Pero a veces algunas personas, con sus actitudes, lo que terminan haciendo sin querer, o queriendo, no sé, glorifican al diablo. Y a veces sus actitudes burlonas los hacen compinches del diablo. Y la verdad es que la palabra de Dios es muy fuerte en cuanto a esto.
en Judas también habla de ese tema. Otra cuestión, otra característica de estos falsos maestros, usan palabrería, mucha palabrería. 1 Timoteo capítulo 1, versículos 3 al 7, dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. A ver si entienden esto. Hay gente que está en el ministerio cristiano como un borracho discutiendo en un bar. No saben de qué están hablando, pero hablan. Y pueden usar palabrería impresionante. Y la cuestión es cuestión de labia y hablar y tirar términos y cosas que agarro acá y cosas que agarro allá. Y capto un poquito de esto, capto un poquito de lo otro. Y lo único que hago es tener capacidad oratoria y hablo y hablo y hablo y hablo. Y lo que estoy usando es palabrería, nada más que palabrería, bla, 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 bla. A veces para impresionar, a veces para mostrar pseudo conocimiento. El mismo Pablo en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 3 al 4 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Lo define como fábulas, lo define como palabrerías. Se caracterizan por el uso de palabrería, de palabras y muchas palabras y muchas cuestiones que muchas veces la gente ni siquiera entiende. Dice, y estos ni saben de lo que están hablando. Obviamente ellos no saben de lo que están hablando y la gente no sabe de qué están hablando tampoco, pero parece tan misterioso, parece tan espiritual, que decimos, wow, qué grande. Bueno, algunos fueron engañados por Simón, ¿no? el mago, así en Hechos capítulo 8. Rapidito, vemos otras características más de los falsos maestros, después tomamos un receso y después vamos a entrar en lo que queda, si nos queda tiempo.